¿Pero qué le han echado a esta ensalada española? Tiene una salsa rarísima por encima. Me llamo Alessia Bianchi, tengo 29 años, soy italiana y trabajo como fotógrafa gastronómica en Milán. Sí, mi trabajo consiste literalmente en hacer fotos de comida. Restaurantes, campañas publicitarias, revistas, pequeños negocios familiares, productos artesanales, cualquier cosa que se pueda colocar delante de una cámara y consiga hacer que alguien sienta hambre con solo verla. Así que podéis imaginarlo, me encanta comer. Cuando abre un restaurante nuevo, intento ir en cuanto puedo. Si encuentro un ingrediente que nunca he probado, lo compro y me lo llevo a casa aunque no tenga ni idea de cómo cocinarlo. A veces sale bien. Otras veces termino pidiendo pizza porque he convertido la cocina en una especie de laboratorio gastronómico fallido. Pero hubo una obsesión que empezó de una manera completamente diferente. España. Y, más concretamente, la comida española. Todo comenzó por culpa de un vídeo que apareció una noche en mi teléfono. Ni siquiera lo estaba buscando. Estaba tumbada en el sofá, pasando vídeos sin prestar demasiada atención, cuando de repente apareció en pantalla una barra de pan tostado cubierta con tomate triturado, aceite de oliva y unas lonchas de jamón ibérico tan brillantes que parecía que alguien hubiera colocado rubíes encima del pan. Me quedé mirando. Después apareció una tortilla de patatas recién cortada. El centro estaba ligeramente cremoso. Luego unas croquetas abiertas por la mitad. Después una paella enorme junto al mar. Luego pulpo a la gallega. Pimientos de Padrón. Gambas al ajillo. Churros entrando en una taza de chocolate espeso. Y antes de darme cuenta llevaba casi 2 horas viendo vídeos de comida española. A partir de aquella noche fue peor. Mucho peor. Cada vez que abría Instagram o TikTok, el algoritmo parecía decirme: Alessia, tú ya no necesitas dormir. Tú necesitas ver cómo una señora de Galicia prepara una empanada. Y yo obedecía. Empecé a seguir cuentas de mercados españoles, cocineros, bares de tapas, panaderías, restaurantes familiares, viajeros extranjeros viviendo en Madrid, Valencia, Sevilla o Bilbao. Había algo que me llamaba muchísimo la atención. España era un país europeo. Estaba relativamente cerca de Italia. Compartíamos ingredientes. Aceite de oliva. Tomate. Pescado. Cerdo. Arroz. Verduras. Pan. Y aún así la manera de utilizarlos era sorprendentemente distinta. Pensaba constantemente: ¿cómo puede algo parecer tan familiar y al mismo tiempo tan diferente? Hasta que una noche miré a mi marido y lo solté. Marco, quiero ir a España. Marco levantó los ojos del portátil. Mi marido trabaja como ebanista. Fabrica muebles a medida y tiene una obsesión casi enfermiza con que las cosas estén bien hechas. Si una mesa tiene una diferencia de 2 milímetros entre un lado y otro, él puede pasar una semana pensando en eso. Con la comida, curiosamente, es mucho menos exigente. ¿España? Sí. ¿De vacaciones? No, Marco. Para invadir el país. Me miró. Claro que de vacaciones. ¿Y por qué España de repente? Le enseñé el teléfono. Mira esto. Era un vídeo de una tortilla de patatas. Es una tortilla. No es una tortilla. Alessia. Mira el centro. Estoy mirando. ¿No te parece increíble? Parece huevo y patata. Sentí que nuestra relación atravesaba su momento más delicado. No entiendes nada. Marco se rió. Vale. España. A mí me parece bien. Pero hay un problema. ¿Cuál? Miró hacia el pasillo. Nuestro hijo, Luca, tenía 5 años. Y tenía una característica muy concreta. Odiaba las verduras. No le gustaban demasiado. No. Las odiaba.
Para Luca, un trozo de calabacín era prácticamente una declaración de guerra. Si encontraba una hoja de lechuga en un plato, la observaba como si fuera un animal peligroso. El tomate solo lo aceptaba convertido en salsa para pasta. La zanahoria debía desaparecer completamente dentro de alguna crema. El brócoli ni siquiera podía estar sobre la mesa. ¿Qué va a comer Luca en España?, preguntó Marco. Comida. Eso ya lo había supuesto. He visto muchísimos vídeos de familias extranjeras viajando por España. Los niños comen de todo. Los niños de esos vídeos. Luca también comerá. Marco frunció el ceño. ¿Estás segura? Segurísima. Cuando dices segurísima normalmente significa que no tienes ninguna prueba. Tengo vídeos. Eso no son pruebas. Para mí sí. Finalmente aceptó. Pero puso una condición. Intenta que el viaje no sea carísimo. Déjamelo a mí. Empecé a buscar alojamiento. Los hoteles céntricos de Madrid que me gustaban tenían precios bastante elevados, así que seguí investigando hasta encontrar un apartamento turístico en el barrio de Chamberí. No era lujoso. Pero tenía cocina. Lavadora. Una pequeña mesa. Un supermercado a pocos minutos. Y sobre todo, era bastante más barato que los hoteles que había estado mirando. Perfecto. Un mes después aterrizamos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Todavía recuerdo la sensación al bajar del avión. Llevaba meses viendo España a través de una pantalla. Y de pronto estaba allí. Los carteles. Las voces. Los anuncios. Las cafeterías. Incluso los productos de las tiendas del aeropuerto me parecían interesantes. Me detuve delante de un expositor lleno de bocadillos y paquetes de jamón. Saqué el teléfono. Marco suspiró. Acabamos de llegar. Precisamente. Todavía ni hemos recogido las maletas. Precisamente. ¿Vas a fotografiar todo el país? Probablemente. Después del vuelo estábamos agotados. Y hambrientos. Muy hambrientos. Recogimos el equipaje. Antes de ir al apartamento, decidimos entrar en un restaurante familiar que encontramos cerca de una zona comercial conectada con nuestro trayecto. En la entrada había fotografías de platos. Hamburguesas. Pollo. Pasta. Ensaladas. Platos combinados. Un menú infantil. Luca señaló inmediatamente una fotografía. Papá, quiero ese. Era un plato infantil con pequeñas porciones de varios alimentos y una banderita decorativa. ¿Ese? Sí. Marco eligió un plato de carne con patatas. Yo pedí pollo a la plancha. Hasta ahí todo normal. Entonces vimos que podíamos hacer parte del pedido desde una pantalla. Marco empezó a tocarla. Esto es cómodo. Muchos restaurantes lo están usando. No tenemos que esperar a que venga nadie. Exacto. Poco después llegaron 2 pequeñas ensaladas incluidas con nuestros platos. Marco miró la suya. Luego miró la mesa. Volvió a mirar la ensalada. ¿Dónde está el aceite? No lo sé. ¿Y el vinagre? Tampoco. Para nosotros aquello era extraño. En Italia estamos acostumbrados a aliñar una ensalada de una manera bastante sencilla. Aceite de oliva. Sal. Vinagre. Quizá balsámico. Cada persona ajusta la cantidad. Pero aquella ensalada ya tenía una salsa cremosa de color beige por encima. Marco la señaló. ¿Qué es eso? Algún aliño. Ya, ¿pero de qué? Me acerqué para olerlo. Tenía un aroma tostado. Ligeramente dulce. No tengo ni idea. En ese momento Lucas se levantó un poco de su asiento. ¿Qué huele así?
Marco levantó una ceja. La ensalada. Luca miró el plato. Y ocurrió algo que ninguno de los dos esperábamos. Quiero probar. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Quiero probar eso. ¿La ensalada? Sí. Pensé que había entendido mal. Ese mismo niño había protagonizado una discusión de 20 minutos 2 días antes porque había descubierto un diminuto trozo de rúcula escondido debajo de queso. Le acerqué el plato. Solo una hoja. Cogió un poco con el tenedor. Lo probó. Masticó. Miró la ensalada. Cogió otra porción. Está bueno. Marco y yo nos miramos. ¿Qué has dicho? Pregunté. Está bueno. ¿La verdura? No sabe a verdura. Y empezó a comer. Una hoja. Otra. Luego otra. En menos de un minuto había atacado mi ensalada como si llevara toda su vida esperando aquel momento. Luca, esa es mi ensalada. Dame un poco más. Marco probó la suya. Su expresión cambió. Vale. ¿Qué? Volvió a probar. Esto es raro. ¿Raro malo? Raro bueno. Cogió otra porción. Es dulce. Luego otra. Pero también ácido. Otra. Y sabe a algo tostado. Déjame probar. Luca se ha comido la tuya. Pues dame de la tuya. No. Marco. Yo también quiero comerla. Terminamos pidiendo otra ensalada. Aquella vez fui la primera en probarla. Y entendí perfectamente lo que quería decir. La salsa era cremosa. Tenía intensidad. Un sabor tostado que recordaba al sésamo. Dulzor. Acidez. Y algo salado que hacía que una simple hoja de lechuga resultara muchísimo más interesante. Marco dijo algo que me hizo reír. Para mí una ensalada siempre ha sido como lavarse los dientes. ¿Qué clase de comparación es esa? Una obligación. Marco. La comes porque hay que comerla. Porque es sana. Porque está ahí. Nadie dice, qué ilusión, hoy toca lechuga. Miró el plato. Pero esto sí quiero comerlo. Y creo que esa frase resume bastante bien lo que nos ocurrió. No nos sorprendió una técnica de alta cocina. Ni un restaurante con estrellas Michelin. Ni un plato carísimo. Nuestra primera gran sorpresa gastronómica en España fue una salsa sobre una ensalada. Marco llamó a un camarero. Perdone, ¿qué lleva este aliño? El camarero miró el plato. Creo que es una salsa de sésamo. ¿La preparan aquí? No, esta en concreto creo que viene ya hecha para hostelería. Marco abrió los ojos. ¿Se vende? Sí. Hay versiones parecidas en supermercados grandes y tiendas especializadas. Marco me miró inmediatamente. Yo ya sabía exactamente qué iba a ocurrir. Tenemos que encontrarla. Luca levantó la mano. Yo también quiero. Aquella tarde llegamos al apartamento de Chamberí. Cuando vimos el edificio, Marco comprobó 3 veces la dirección. ¿Es aquí? Sí. Parece un edificio normal. ¿Por qué lo es? No había recepción. Ni un gran vestíbulo. Ni trabajadores esperando. Habíamos recibido las instrucciones para acceder, las normas del alojamiento y los datos del anfitrión. Entre las indicaciones había varias normas. No hacer ruido por la noche. No arrastrar maletas por zonas comunes a horas intempestivas. Separar correctamente los residuos. No organizar fiestas. Respetar a los vecinos. Marco las leyó. Son bastante estrictos. Me parece lógico. Estamos de vacaciones. Los vecinos no.
Cuando abrimos la puerta del apartamento se quedó sorprendido. Vaya. Todo estaba perfectamente colocado. Sábanas tensas. Toallas dobladas. Cocina limpia. Utensilios. Sartenes. Microondas. Cafetera. Cubiertos. Vasos. Incluso productos básicos. Marco abrió varios armarios. Podemos cocinar aquí perfectamente. Por eso elegí este sitio. Pensaba que lo habías elegido únicamente porque era barato. Las dos cosas pueden ser verdad. Dejamos las maletas. Y prácticamente de inmediato fuimos al supermercado. Estaba a pocos minutos caminando. Yo esperaba comprar 4 cosas. Pan. Fruta. Algo para desayunar. Agua. Quizá ingredientes para una cena sencilla. Pero cuando entramos y llegamos a la zona de platos preparados me quedé parada. Tortilla. Croquetas. Empanadillas. Pollo asado. Ensaladilla. Albóndigas. Verduras preparadas. Pimientos. Arroz. Pastas. Ensaladas. Bocadillos. Jamón. Quesos. Y diferentes comidas listas para calentar. Marco. ¿Qué? Mira esto. Ya lo estoy mirando. ¿Todo esto está preparado? Eso parece. En Italia también existen zonas de comida preparada. Por supuesto. Pero lo que me sorprendió fue la combinación. Platos tradicionales. Comida rápida. Raciones pequeñas. Raciones familiares. Productos refrigerados. Productos recién preparados. Todo pensado para resolver una comida sin tener que entrar necesariamente en un restaurante. Como fotógrafa gastronómica, aquello era peligrosísimo para mí. Quería comprarlo todo. Metí en la cesta una tortilla. Croquetas. Un poco de pollo. Pan. Jamón. Queso. Luego Luca gritó. ¡La salsa! Nos habíamos olvidado. Fuimos al pasillo de salsas. Marco frenó. Había mayonesas. Salsas de yogur. César. Mostaza y miel. Vinagretas. Salsas balsámicas. Salsas con hierbas. Variantes para ensalada. Productos nacionales. Productos importados. Madre mía. ¿Qué? Nunca pensé que una estantería de aliños pudiera ocupar tanto. Buscamos una salsa parecida a la del restaurante. Pero había varias opciones. Luca empezó a señalar frascos. Esa. No sabemos si es esa. Parece igual. Casi todas parecen iguales. Estábamos discutiendo delante de la estantería cuando un trabajador del supermercado, un hombre de unos 60 años, se acercó. ¿Necesitáis ayuda? Hablaba despacio, al notar nuestro acento, incluso intentó utilizar algo de italiano mezclado con español. Marco le explicó. Hemos probado una ensalada con una salsa de sésamo. Era cremosa, dulce, un poco ácida. El hombre sonrió. Ah, ya sé el tipo de salsa que decís. Sacó una botella de una estantería. Puede ser algo parecido a esta. Marco la cogió. ¿Es popular? Cada vez más. Pero si queréis algo más típico de aquí para los niños, también podéis probar una salsa de yogur o una de miel y mostaza. Y esta César suele gustar mucho. Luca señaló la de sésamo. Yo quiero esa. El hombre se rió. Pues esa. Después empezó a contarnos algo que me pareció interesante. España ha cambiado muchísimo con estas cosas.
Cuando yo era pequeño, la ensalada en casa era tomate, lechuga, cebolla, aceite, vinagre y sal. Y se acabó. Como en Italia, dijo Marco. Claro. En el Mediterráneo somos bastante parecidos. Señaló la estantería. Pero ahora tenemos de todo. Salsas internacionales, versiones dulces, picantes, cremosas. La gente viaja más, prueba cosas fuera y luego las quiere aquí. Esa frase me quedó grabada. Porque a veces hablamos de gastronomía nacional como si fuera una pieza de museo. Como si España tuviera que comer exactamente lo mismo que comía hace 100 años para seguir siendo España. Pero la realidad es mucho más interesante. La cocina cambia. Absorbe. Adapta. Transforma. España puede tener tortilla, gazpacho y jamón ibérico y, al mismo tiempo, vender una salsa de sésamo que vuelve loco a un niño italiano. No es una contradicción. Es precisamente lo fascinante. El Trabajador nos recomendó 3. Una de sésamo. Una César. Y una de miel y mostaza. Probáis y comparáis. Marco empezó a meter botellas en la cesta. No necesitamos 3. Investigación. ¿Investigación? Sí. Estás de vacaciones. Ahora soy científico. Aquella noche colocamos la cena encima de la mesa del apartamento. Tortilla. Croquetas. Pollo. Pan. Jamón. Una enorme bolsa de ensalada. Y las 3 botellas. Saqué el móvil para hacer una fotografía. Marco protestó. ¿Podemos comer antes de que se enfríe todo? 30 segundos. Eso dices siempre. Luca golpeaba la mesa con el tenedor. La salsa. La salsa. Servimos 3 pequeñas porciones de ensalada. Primero la de sésamo. Luca empezó a comer inmediatamente. Después probamos César. Marco levantó las cejas. Esto sí lo conocía, pero esta versión tiene bastante sabor. Luego miel y mostaza. Se quedó pensativo. Es muy dulce. Pero funciona. Sí. Finalmente volvió a la de sésamo. Esta es la ganadora. Luca levantó el tenedor. Esta. Yo tenía que reconocerlo. También era mi favorita. Lo ridículo es que durante los siguientes días nuestra rutina cambió por completo. Al mediodía salíamos. Comíamos en bares. Probábamos tapas. Tortilla. Bocadillos de calamares. Cocido. Croquetas. Callos, aunque Luca obviamente no quiso ni acercarse. Fuimos al mercado de San Miguel. Paseamos por la Latina. Entramos en pequeños bares que ni siquiera tenía apuntados. Pero por la mañana y por la noche ocurría siempre lo mismo. Ensalada. Mucha ensalada. Con salsa. Luca, que en Italia necesitaba negociaciones diplomáticas para comer 2 trozos de zanahoria, empezó a pedir verduras. En el supermercado corría hacia las bolsas de mezcla de lechugas. Compra esta. Ya tenemos una. Pero se termina. Marco lo miraba como si no fuera nuestro hijo. Esto es increíble. A mitad del viaje dije. Tenemos que llevarnos esta salsa a Italia. Marco miró la etiqueta. Habrá que comprobar que podemos llevar en el equipaje. Si no se puede, compramos otra marca allí. ¿Y si no encontramos una igual? Luca respondió antes que yo. La hacemos. Marco se quedó callado. Me miró. Pues sí. ¿Tú? ¿Qué pasa? Tú no cocinas. Sé trabajar con precisión. Estás comparando fabricar muebles con preparar una salsa. Una receta también son medidas. No funciona exactamente así. Ya veremos.
Entonces recordó al empleado del supermercado. Podríamos preguntarle. Al día siguiente regresamos. El mismo hombre estaba colocando productos. Cuando nos vio se rió. ¿Otra vez vosotros? Tenemos un problema, dijo Marco. Eso suena grave. Queremos aprender a hacer una salsa de sésamo. El hombre lo miró durante un segundo. ¿Os ha gustado tanto? Luca respondió. Mucho. Entonces habrá que ayudar. Nos explicó una versión doméstica bastante sencilla. Sésamo tostado. Sésamo molido. Salsa de soja. Vinagre suave. Un poco de azúcar o miel. Mayonesa. Y, dependiendo del gusto, unas gotas de aceite de sésamo o un poco de agua para ajustar la textura. Marco sacó inmediatamente el teléfono. Espere. ¿Qué haces? Apuntarlo. El hombre se rió. No hace falta que lo tratéis como una fórmula química. Pero para Marco sí hacía falta. ¿Cuánto de cada cosa? Depende. Marco palideció. Depende no es una medida. Pues tendrás que probar. Aquel hombre tenía una paciencia infinita. Le explicó que una misma salsa podía cambiar muchísimo según la mayonesa. Según el vinagre. Según la soja. Según si el sésamo estaba recién tostado. Incluso según cuánto se triturara. Y buscad una buena mayonesa, añadió. Si cambiáis la base, cambia todo. Eso es cierto, dije. La mayonesa italiana no sabe exactamente igual que la española. Exacto. Después añadió algo que para nosotros fue todavía más sorprendente. Y no la uséis solamente para ensalada. ¿Cómo? Con pollo queda estupenda. También con verduras asadas. En bocadillos. Con un poco de repollo. Incluso podéis usarla como salsa para mojar. Marco abrió los ojos. ¿Solo hay que echarla encima? Normalmente sí. Me gusta la cocina española moderna. El hombre se echó a reír. Regresamos a Italia una semana después. Aquella primera noche en casa ocurrió algo curioso. Marco preparó una ensalada. Sacó aceite de oliva. Vinagre balsámico. Sal. La aliñó. Probó. Masticó en silencio. Luego dejó el tenedor. No. ¿Qué? No es lo mismo. Claro que no. Esto es la ensalada de antes. Es exactamente la ensalada que llevamos comiendo toda nuestra vida. Ya. Cogió otra hoja. Pero ahora sé que puede ser mejor. Luca ni siquiera quiso probarla. Quiero la salsa de España. Marco lo señaló. Mañana. Y cumplió. Al día siguiente empezó la misión. Salsa de soja. Fácil. Vinagre. Fácil. Azúcar. Fácil. Mayonesa. Posible. Sésamo. Ahí comenzaron los problemas. Compró semillas de sésamo. Las mezcló con los demás ingredientes. Probó. No. ¿Qué? Le falta algo. Cambió las cantidades. Más soja. Menos vinagre. Más mayonesa. Probó otra vez. No. Marco, quizás simplemente no sabe exactamente igual. Tiene que saber igual. La tercera vez miró la receta que había encontrado y después la bolsa. Un momento. ¿Qué? Dice sésamo molido. Sí. Esto no está molido. No. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque eres el científico. Al día siguiente compró sésamo tostado y molido. Volvió a empezar. Mezcló.
Probó. Se quedó inmóvil. Volvió a probar. Luego sonrió. Ahora sí. Aquella noche colocó un bol enorme de ensalada en la mesa. Luca se acercó corriendo. Marco vertió la salsa. Prueba. Luca comió. Sus ojos se iluminaron. Sabe como en España. No creo haber visto nunca a Marco tan orgulloso. Ni siquiera cuando terminó una mesa de nogal que tardó casi 3 semanas en fabricar. Durante los días siguientes preparó más. Ajustó la receta. Un poco más de sésamo. Menos azúcar. Otra mayonesa. Otro vinagre. Hasta que terminó desarrollando su propia versión. Y entonces ocurrió algo todavía más absurdo. Luca tenía un amigo llamado Giacomo. Giacomo también odiaba las verduras. Su madre, Francesca, se quejaba constantemente. Un sábado los invitamos a casa. Marco preparó ensalada. Cuando Francesca la vio dijo rápidamente: «No hace falta servirle a Giacomo. No va a comerla». Marco respondió con una confianza completamente injustificada: «Ya veremos. Te digo que no come verdura». Luca tampoco comía. Giacomo miró el bol. «No quiero». Marco echó la salsa. Luca empezó a comer delante de él. «Está buenísima». Giacomo observó. Probó una pequeña cantidad. Luego otra. Y otra. Francesca se quedó mirando. «No puede ser». Giacomo siguió comiendo. «Mamá, está buena». «¿Qué le has puesto?». Marco respondió casi orgulloso. «Una salsa de sésamo que aprendimos a hacer después de un viaje a España». Francesca probó. «¿Esto lo has hecho tú?». «Sí». «¿Tú?». ¿Por qué todo el mundo se sorprende tanto? Porque te conozco desde hace 9 años y nunca te he visto cocinar. Estoy especializado. ¿En qué? En una sola salsa. A partir de ahí Marco empezó a repartir pequeños frascos. Primero a Francesca. Luego a un vecino mayor llamado señor Rossi, que llevaba varios días diciendo que tenía poco apetito. «Pruebe esto con pollo o con ensalada». El señor Rossi cogió el frasco sin demasiado entusiasmo. «Gracias». Cuando regresamos a casa pensé: creo que no le ha hecho demasiada ilusión. Pero al día siguiente llamaron al timbre. Era el señor Rossi. Llevaba el frasco vacío. «Marco». «¿Sí?». «¿Qué era eso?». Marco dudó. «¿No le ha gustado?». «Todo lo contrario». Levantó el frasco. «Quiero más». Me eché a reír. «¿De verdad?». Mi hija vino ayer. Lo probó. Ahora ella también quiere. Marco parecía encantado. «¿Puedo preparar otro poco?». «Y dame la receta». «Claro». «No, no». «Escríbela bien. Con cantidades». Ahí fue cuando empezó el verdadero caos. La hija del señor Rossi se la pasó a una amiga. La amiga se lo contó a otra familia. Francesca habló de ella con otras madres. Alguien preguntó si servía para verduras asadas. Otra persona quiso saber si podía utilizarse con pollo. Un vecino preguntó: ¿Es española? Marco respondía: la idea la descubrimos en España. Y yo siempre me reía porque, técnicamente, la salsa de sésamo no era uno de esos productos que uno imaginaría cuando piensa en gastronomía española. Y precisamente por eso nuestra historia me parece tan interesante. Nosotros fuimos a España obsesionados con probar paella, jamón, tortilla y tapas. Y sí, nos encantaron. Pero una de las cosas que más cambió nuestra vida cotidiana fue algo muchísimo más sencillo. Un aliño. Una salsa encontrada casi por casualidad en una ensalada de un restaurante.
Algo que probablemente millones de españoles comprarían sin dedicarle ni 10 segundos de reflexión. Para nosotros fue una revelación. Y aquí quiero añadir una reflexión personal. Muchas veces los extranjeros llegan a España buscando solamente los grandes símbolos. La Sagrada Familia. El Prado. La Alhambra. La paella. El flamenco. El jamón. Las playas. El fútbol. Pero cuando vives el país desde dentro, aunque sea durante unos días, descubres otra España. La España cotidiana. La del supermercado. La del vecino que te explica una receta. La del apartamento donde te recuerdan que después de cierta hora hay que respetar el descanso. La del empleado que se toma 5 minutos para ayudarte porque te ve perdido delante de una estantería. La de una simple cena comprada en un supermercado. Son esos detalles los que muchas veces sorprenden más a un extranjero. Porque no aparecen en las postales. Nosotros somos italianos. No veníamos de un país sin cultura gastronómica. Todo lo contrario. Italia probablemente sea uno de los países más orgullosos de su comida en todo el mundo. Y quizá precisamente por eso la experiencia fue todavía más divertida. Llegamos convencidos de que entendíamos perfectamente la cocina mediterránea. Aceite de oliva. Vinagre. Tomate. Verduras. Productos sencillos. Y España consiguió demostrarnos que incluso algo tan aparentemente insignificante como una ensalada podía hacernos cuestionar nuestras costumbres. Marco todavía prepara aquella salsa. No todos los días. Pero casi todas las semanas. Lucas sigue comiendo verduras mucho mejor que antes. No voy a mentiros diciendo que ahora adore el brócoli. Eso sería convertir esta historia en ciencia ficción. Pero come ensalada. Come zanahoria. Come pepino. Incluso ha aceptado alguna verdura que antes rechazaba automáticamente. Y cada vez que Marco saca el bol y empieza a mezclar sésamo, soja, vinagre y mayonesa, Luca pregunta: ¿La salsa de España? Y Marco responde: La salsa de España. Yo no lo corrijo. Porque para nuestra familia siempre será eso. La salsa que descubrimos en España. La salsa que hizo que un niño que odiaba las verduras pidiera otra ensalada. La salsa que convirtió a mi marido, un hombre que prácticamente nunca cocinaba, en el proveedor oficial de aliños de medio vecindario. Y, sobre todo, el recuerdo de un viaje que comenzó por culpa de unos vídeos de comida en Internet y terminó cambiando una pequeña rutina familiar a miles de kilómetros de Madrid. A veces pienso en aquel empleado del supermercado. Probablemente para él aquella conversación no significó nada especial. Quizá ni siquiera nos recuerde. Éramos una familia extranjera más preguntando por un producto. Pero nosotros sí lo recordamos. Porque esa es otra cosa que he aprendido viajando. Un gesto completamente cotidiano para una persona puede convertirse en el recuerdo más importante del viaje. De otra. Y creo que España tiene mucho de eso. Hay extranjeros que llegan esperando monumentos y terminan hablando del camarero que recordó su café. Llegan buscando playas y recuerdan al señor que les explicó cómo funcionaba el metro. Llegan buscando paella y terminan obsesionados con una salsa comprada en un supermercado. Quizá por eso me hacen gracia algunos comentarios que veo en Internet intentando reducir España a una única idea. España solo es turismo. España vive de sus playas. En España se come siempre lo mismo. Los países mediterráneos son todos iguales. No. Precisamente nuestro viaje me enseñó lo contrario. Italia y España pueden parecerse muchísimo desde fuera. Pero basta sentarse a una mesa, entrar en un mercado o hablar con una familia para descubrir cientos de pequeñas diferencias. Y esas diferencias son las que hacen interesante viajar. Porque si todo fuera exactamente igual que en casa, ¿para qué salir? Así que, españoles, tengo que haceros una pregunta.
¿Hay algún alimento absolutamente cotidiano en España que os haya sorprendido descubrir que vuelve locos a los extranjeros? ¿Alguna salsa? ¿Algún producto de supermercado? ¿Alguna bebida? ¿Un plato que vosotros consideráis completamente normal y que un amigo extranjero probó como si hubiera descubierto un tesoro? Porque después de nuestra experiencia estoy convencida de que muchas veces los productos más memorables de un país no son necesariamente los más famosos. Y también quiero saber otra cosa. ¿Cuál es vuestro aliño favorito para una ensalada? ¿Aceite, vinagre y sal de toda la vida? ¿César? ¿Miel y mostaza? ¿Yogur? ¿Alguna salsa casera de vuestra familia? ¿O sois de los que piensan, como Marco antes del viaje, que la ensalada es poco más que una obligación saludable? Nosotros ya tenemos clara la respuesta. Si algún día volvemos a Madrid, y vamos a volver, Luca probablemente no preguntará primero por el Palacio Real. Ni por el Bernabéu. Ni siquiera por los churros. Seguramente entrará en el primer supermercado que vea y dirá: «Papá, ¿compramos la salsa?» Y Marco, por supuesto, comprará 3 botellas. Porque algunas personas vuelven de España con una camiseta. Otras con una botella de vino. Nosotros volvimos con una obsesión por el sésamo, una receta escrita en el teléfono y un niño que, contra todo pronóstico, empezó a comerse la ensalada. Y sinceramente, después de tantos viajes gastronómicos, creo que esa es una de las mejores historias que me he llevado de un país.